Se fusionan sucursales de los Testigos de Jehová. Para septiembre de 2012, más de 20 sucursales de los Testigos de Jehová ya habían pasado a estar bajo la supervisión de sucursales más grandes. Por otro lado, en Serbia y Macedonia se han abierto nuevas sucursales. Hay dos razones principales por las cuales se han hecho todos estos cambios. 1. La tecnología ha simplificado el trabajo. En los últimos años, los adelantos en el campo de la impresión y las comunicaciones redujeron la demanda de personal en algunas sucursales. Como consecuencia, quedó espacio que podía usarse para dar alojamiento a parte del personal de sucursales más pequeñas. En la actualidad, un nutrido grupo de testigos bien capacitados atiende desde puntos estratégicos el programa de educación bíblica de distintos países. Por citar un caso, desde la sucursal de México ahora se supervisa la obra de predicación que se efectúa en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Por consiguiente, las sucursales de esos 6 países han sido cerradas. 40 testigos de dichas sucursales fueron reasignados a la sucursal de México, y alrededor de 95 recibieron la asignación de predicar las buenas nuevas de tiempo completo en su país. Algunos otros, bajo la supervisión de la sucursal de México, han comenzado a trabajar en centros de traducción que hay por toda Centroamérica. En Panamá, por ejemplo, hay unos 20 testigos que se encargan de la traducción de nuestras publicaciones a lenguas indígenas. Y en la antigua sucursal de Guatemala, ahora hay 16 testigos traduciendo publicaciones bíblicas a 4 idiomas nativos. De los 300 integrantes que formaban parte de las sucursales de Centroamérica, alrededor de 75 siguen siendo miembros de alguna de nuestras sucursales. 2. La necesidad de ministros para predicar de tiempo completo. Al fusionarse varias sucursales pequeñas, muchos de los ministros capacitados que antes trabajaban allí pueden dedicarse de lleno a la predicación de las buenas nuevas. Un testigo en África que fue designado evangelizador de tiempo completo escribió: «Durante los primeros meses me costó adaptarme a mi nueva asignación, pero predicar todos los días me ha dado más satisfacción y bendiciones de lo que me imaginaba. Ahora doy clases bíblicas a 20 personas, y algunas de ellas ya están asistiendo a las reuniones de congregación». De visita por la historia. Desde octubre de 2012, quienes visitan la sede mundial de los Testigos de Jehová, en Brooklyn, Nueva York, disfrutan de una nueva exhibición. Dicha exposición muestra los retos, dificultades y logros de algunos defensores del cristianismo y resume la historia de los testigos. El recorrido está dividido en 4 secciones, unidas por una línea cronológica que se extiende desde el año 33 de la era cristiana hasta nuestros días. Cada sección lleva por título una frase tomada de la Biblia e inicia con un breve video, en inglés con subtítulos en 6 idiomas a elegir: coreano, español, francés, italiano, japonés y portugués. Las 4 secciones. El título de la primera sección, extraído de las palabras de Jesús en Juan 3:19 es: «Los hombres han amado la oscuridad». La Biblia predijo que aparecerían en escena hombres malvados que hablarían cosas aviesas con el fin de engañar a la gente. La línea cronológica rebosa de pruebas innegables de los perversos actos de esos hombres. El título de la segunda sección es «Resplandezca la luz», tomado de 2 Corintios 4:6. Según indica la línea cronológica, esta sección abarca el periodo que va desde finales del siglo XIX hasta principios del XX, antes de la Primera Guerra Mundial. En ella se presenta la historia de un grupo de hombres que se dio a la tarea de estudiar la Biblia desde cero. También se nos informa cómo fueron obteniendo más y más conocimiento y aumentando en número. Dentro de esta sección hay una parte dedicada al fotodrama de la creación, una famosa producción audiovisual. En 1914, los estudiantes de la Biblia, como se llamaba entonces a los Testigos de Jehová, estrenaron esta singular presentación,
que combinaba diapositivas, películas y sonido. En los años subsiguientes, millones de personas fueron a verla. La exhibición incluye algunas de las pinturas originales que se usaron y más de 500 diapositivas a color, además de un video que recoge porciones de la introducción. La tercera sección se titula "Y el dragón se airó", expresión tomada de Revelación 12:17. Documenta la persecución que sufrieron muchos cristianos durante la primera mitad del siglo XX y explica cómo se aferraron a su neutralidad en tiempos de guerra. Por ejemplo, hay un video sobre Remigio Cuminetti, un testigo que se negó a vestir el uniforme militar de Italia y luchar en la Primera Guerra Mundial. Otro video cuenta la historia del austriaco Alois Moser, quien por negarse a dar el saludo Heil Hitler, perdió su empleo y terminó en el campo de concentración de Dachau. La réplica de una sombría celda sirve para exponer las fotos de testigos de Jehová que fueron encarcelados por su fe en países como Grecia, Japón, Polonia y Serbia. La última sección lleva por título "Buenas nuevas para todas las naciones", palabras de Mateo 24:14. Presenta las actividades de los testigos desde 1950 hasta la actualidad. Una colección de fotografías destaca 3 características sobresalientes de los testigos de Jehová: el rápido aumento, la incansable predicación y el amor fraternal. Antes de partir, el visitante puede detenerse en las pantallas interactivas para explorar la Casa Bíblica y el Tabernáculo de Brooklyn, edificios que se utilizaron hace más de 100 años. ¿Por qué se ha montado esta exposición? Planificar esta exposición tomó 1 año, e hicieron falta varios meses para poder montarla. Testigos de todas partes del mundo enviaron sus preciados objetos históricos para contribuir a la exhibición. ¿Para qué tanto trabajo? Al preguntársele a un miembro del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová por qué diría que es importante que los testigos visiten esta exposición, él respondió con una conocida frase: "No puedes saber a dónde vas sin saber de dónde vienes". ¿Una granja que alimenta a millones de personas? La imprenta ubicada en la hacienda Watchtower, Wallkill, Nueva York, comenzó a operar hace más de 40 años, el 2 de febrero de 1973. Ese día se imprimió allí una tirada de prueba de las revistas La Atalaya y Despertad. 10 años antes, los Testigos de Jehová habían adquirido terrenos en la zona para producir alimento para el personal de la sede mundial en Brooklyn, Nueva York. Pero a partir de 1973, en la hacienda no solo se produciría alimento físico, sino también nutritivo alimento espiritual. Philip Wilcox, quien supervisaba entonces la imprenta, recuerda lo que ocurrió ese primer día. Habíamos estado 1 mes entero montando las rotativas de bobina, y cuando estuvieron listas, comenzamos a hacer pruebas. En un rato teníamos unos cuantos miles de revistas, y las enviamos a la imprenta de Brooklyn, desde donde se distribuyeron a las congregaciones. No se desperdició ni una sola de aquellas revistas. A comienzos de los años 70, la demanda de publicaciones bíblicas era tal que la imprenta de Brooklyn no daba abasto. Se tenía que trabajar día y noche tan solo para mantenerse al día con los pedidos. Para aliviar la situación, los testigos construyeron la nueva imprenta de Wallkill. El primer edificio de la imprenta de Wallkill llegó a albergar 4 prensas, un almacén de envíos y un salón del reino. Pero la demanda de publicaciones bíblicas crecía sin parar. Por eso, antes de que la primera imprenta alcanzara su máximo rendimiento, se comenzó la construcción de un edificio anexo, que sería aún mayor que el primero. Y antes de que se completaran las obras del anexo, se comenzó a imprimir con las 6 prensas que se instalaron allí. El continuo aumento en la demanda y la modernización de las técnicas y métodos de impresión hicieron que con el paso de los años se tuviera que ampliar y reformar la imprenta de Wallkill varias veces. En los años 80, las rotativas offset reemplazaron las viejas prensas tipográficas. En el 2004, la imprenta de Brooklyn cerró sus puertas y la de Wallkill comenzó a imprimir libros por primera vez. Y en el 2010,
La producción de revistas se trasladó a la sucursal de los Testigos de Jehová de Canadá. La imprenta instalada allí puede producir 200,000 revistas por hora. Hoy día, en la imprenta de Wallkill prácticamente todo se hace de forma automática, usando la tecnología más avanzada. El personal está compuesto por 281 trabajadores voluntarios. El año pasado salieron de la imprenta más de 17 millones de libros y Biblias. Además de las imprentas de Wallkill y Canadá, otros 13 centros de impresión repartidos por todo el mundo, África, Asia, Australia, Europa y América del Sur, sacian el apetito espiritual de millones de personas. La Hacienda Watchtower. 5 décadas de duro trabajo. A unos 145 kilómetros, 90 millas al norte de la ciudad de Nueva York, cerca del pueblo de Wallkill, hay un conjunto de propiedades conocido hoy como la Hacienda Watchtower. Estas propiedades han cumplido un importante papel en la obra de educación bíblica de los Testigos de Jehová. La primera se compró el 2 de enero de 1963, hace más de 50 años. David Walker, quien ha estado allí desde un principio, explica para qué se adquirió. Como el personal de la sede mundial de los Testigos de Jehová en Brooklyn seguía aumentando, tuvimos que buscar una forma más económica de conseguir alimentos. Nuestra organización ya tenía una finca en el estado de Nueva York, pero quedaba a unas 6 u 8 horas de Brooklyn. Y Wallkill estaba a tan solo 2 horas. Era el lugar ideal. Esta finca le suministró a la sede mundial frutas y verduras, carne de res, cerdo y ave, así como productos lácteos. Posteriormente se compraron más terrenos en la misma zona. En el transcurso de una década, la obra mundial de los Testigos de Jehová experimentó un gran crecimiento, y esto produjo cambios en las labores realizadas en Wallkill. Además de producir alimento físico, se empezó a producir alimento espiritual, publicaciones que servirían para llevar a cabo la recolección de discípulos de la que habló Jesús. A continuación se describen otras funciones que ha cumplido esta propiedad. Centro de impresión. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de las publicaciones de los testigos se producían en su imprenta de Brooklyn. Pero al aumentar la demanda, dicha imprenta ya no daba abasto. Así que en 1973, los testigos abrieron una nueva imprenta en Wallkill. Desde entonces, se han tenido que ampliar las instalaciones de la imprenta varias veces. Y la más reciente fue en 2004. Centro de programación. En 1979, un grupo de testigos de Jehová comenzó a desarrollar en Wallkill un nuevo sistema informático, conocido hoy como el Sistema Electrónico de Edición Plurilingüe, MEPS por sus siglas en inglés. En la actualidad, MEPS hace posible la edición de publicaciones bíblicas en más de 600 idiomas. Centro educativo. En 1988, la Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower fue transferida de Brooklyn a Wallkill, y el 17 de octubre de ese mismo año comenzaron las clases allí. Y no fue sino hasta abril de 1995 que dicha escuela se volvió a transferir, esta vez al Centro Educativo de la Watchtower, ubicado en Paterson, Nueva York. Al igual que ha sucedido en otras haciendas, las técnicas y los trabajos que se realizan en la Hacienda Watchtower han cambiado considerablemente en los últimos 50 años. Sin embargo, se sigue trabajando duro a fin de producir alimentos de calidad para el personal de los distintos complejos que tienen los Testigos de Jehová en Nueva York. En la actualidad, los testigos están construyendo edificios de residencias, oficinas y otras instalaciones en Wallkill. Además, han estado haciendo mejoras en los antiguos edificios. Todo esto contribuirá a que la Hacienda Watchtower siga saciando el apetito espiritual de la gran cantidad de personas que se ha unido a ellos en una vasta región del mundo. David Walker, antes citado, comenta: Me llena de satisfacción ver todo el crecimiento que ha habido aquí durante los pasados 50 años y todo lo que se ha hecho en pro de esta gran obra de educación bíblica. Puertas abiertas en La Roca. Los Testigos de Jehová tienen un total de 15 sucursales impresoras en el mundo.
Una de ellas, la de Europa Central, está ubicada en la localidad alemana de Selters, en una región llamada Stamfels, que significa La Roca. Los días 23 a 25 de mayo de 2014, esta sucursal abrió sus puertas para que vecinos, empresarios y autoridades locales visitaran las instalaciones. Las jornadas de puertas abiertas se llamaron 30 años en Selters, debido a que la sucursal se inauguró oficialmente el 21 de abril de 1984. Más de 3.000 personas aceptaron la invitación y fueron a ver estas instalaciones. Visitar la sucursal de los Testigos de Jehová siempre es especial, dijo el alcalde de la ciudad, quien ha trabajado en el ayuntamiento por casi 30 años. Todavía recuerdo lo rápido que se construyó en Steinfels entre 1979 y 1984. Fue impresionante. ¿Qué incluía la visita? Para la ocasión, se preparó una exposición titulada El pueblo de Jehová en la Europa Central, sobre los 120 años de historia de los testigos en la región. Los contenidos de esta exhibición se exponen de forma permanente en la sucursal. Los visitantes también pudieron ver una colección de Biblias muy valiosas y curiosas. Entre ellas estaba una edición de 1534 de la Biblia completa en alemán y una parte de la Biblia políglota en 12 idiomas de Elias Hutter, editada en 1599. Además, había paneles, gráficos y videos que destacaban lo útiles que son los consejos de la Biblia en nuestros días. Los invitados pudieron hacer 2 recorridos sin guía que les permitieron conocer cuál es la rutina diaria de las más de 1.000 personas que viven y trabajan en la sucursal. El primero se titulaba ¿Cómo vivimos? Y quienes lo hicieron pudieron ver las habitaciones de algunos de los que viven allí, comer en el comedor y pasear por los jardines. Una de las visitantes dijo: «Este lugar es realmente hermoso». El siguiente recorrido, titulado Producción, mostró las instalaciones donde se imprime, se encuadernan los libros y donde está ubicado el departamento de envíos. Los visitantes pudieron ver en directo cómo se producen las publicaciones bíblicas y se envían a más de 50 países. Un hombre comentó: «Nunca me imaginé que los Testigos de Jehová fueran una organización tan internacional. Sus libros llegan a todos los rincones del planeta. Que esto se haga solo con voluntarios es un milagro». Algo que llamó mucho la atención fue el expositor sobre jw.org, el sitio oficial de Internet de los Testigos de Jehová. Tanto jóvenes como mayores pudieron ver presentaciones y videos, y recibieron respuesta a las muchas preguntas que hicieron. Con esta nueva visión de la obra mundial de los testigos, muchos terminaron su visita sonrientes y expresando su admiración por el trabajo que se hace en la sucursal. Uno de los invitados comentó: «Qué equivocado estaba. Mi opinión de los testigos ha cambiado totalmente». Y una mujer no paraba de decir: «Esta jornada pone fin a los prejuicios». Datos de producción. Totales de 1984 a 2014. Revistas: 3,8 miles de millones. Libros: 345 millones. Folletos: 318 millones. Revistas. Países para los que se imprime: 51. Cantidad mensual: 14 millones. Idiomas: 54. Libros. Países para los que se imprime: 78. Idiomas: 87. Envíos. Países a los que se envían publicaciones: 51. Congregaciones que se benefician: 16.624. Testigos de Jehová que se benefician: 1.270.130. ¿Casualidad o diseño? Bacterias que descomponen el petróleo. En el 2010, casi 800 millones de litros, 5 millones de barriles de petróleo, se derramaron en el Golfo de México cuando una plataforma petrolera explotó y se hundió. En cuestión de meses, la contaminación de aquel derrame prácticamente había desaparecido. ¿Cómo fue posible? Piense en lo siguiente.
algunos científicos han descubierto que una clase de bacterias marinas pueden descomponer las moléculas de hidrocarburo de cadena larga del petróleo. El microbiólogo medioambiental Terry Hassen cataloga a estos microorganismos como misiles buscadores de petróleo. Estas bacterias fueron en parte responsables de la limpieza del derrame que hubo en el Golfo de México. Un informe de la BBC declara: en cierto sentido, no es extraño que en el mar haya bacterias que consumen petróleo. Después de todo, añade el informe, las fisuras naturales del fondo marino han ido soltando crudo en los mares del mundo desde siempre. Aunque los esfuerzos del hombre por limpiar los derrames de crudo dan resultados, pudieran perjudicar más que ayudar. Los productos químicos que se usan dificultan los procesos naturales para descomponer el crudo. Además, estos químicos son tóxicos y permanecen en el medio ambiente durante mucho tiempo. Sin embargo, gracias a los sistemas naturales para descomponer el petróleo, como estas bacterias, el mar puede limpiarse sin los efectos negativos que tienen los métodos artificiales. La nota a pie de página dice: es demasiado pronto para conocer los efectos a largo plazo que tendrá el derrame en el Golfo de México sobre la vida marina. Fin de la nota. ¿Qué le parece? ¿Es la capacidad de devorar el petróleo de estas bacterias marinas resultado de la evolución o de la creación? Fin del artículo. Descargue gratis esta y otras publicaciones en nuestro sitio de internet www.jw.org/es. Fin de la revista. De nuestros archivos. Una producción inolvidable que llegó justo a tiempo. ¡Inolvidable!, exclamaron muchos tras ver el drama de la creación. Una producción que llegó justo a tiempo y dejó un recuerdo imborrable en el público. Y es que sirvió para que mucha gente conociera a Jehová poco antes de que el régimen de Hitler persiguiera sin compasión a los siervos de Dios que vivían en Europa. Pero, ¿qué era el drama de la creación? En 1914, el pueblo de Jehová, cuya sede mundial estaba en Brooklyn, Nueva York, estrenó el fotodrama de la creación. Se trataba de una producción cinematográfica y de diapositivas, a color y con sonido, de 8 horas de duración. Millones de personas por todo el mundo la vieron. En ese mismo año se presentó una versión reducida llamada El Drama Eureka. Para los años 20, las diapositivas, las películas y el equipo de proyección ya estaban muy estropeados. Sin embargo, la gente quería ver el fotodrama. De hecho, en la ciudad alemana de Ludwigsburg, muchos preguntaban: ¿cuándo volverán a pasar el fotodrama? Había que hacer algo. Para satisfacer la demanda, representantes del Betel de Alemania, situado en Magdeburgo, compraron grabaciones a una agencia de noticias de París y diapositivas a empresas gráficas de Leipzig y Dresde. A este material se añadieron algunas diapositivas del fotodrama, que aún estaban en buenas condiciones. El hermano Eric Frost, un músico de gran talento, compuso la melodía que acompañaba a las películas y diapositivas. A esta versión revisada del fotodrama se la llamó Drama de la Creación, porque parte de los comentarios del narrador fueron tomados del libro La Creación. Esta nueva producción duraba tanto como la original, 8 horas, y se proyectaba por partes durante varias noches seguidas. Presentaba datos fascinantes sobre los días creativos, hacía un repaso de la historia bíblica y extrabíblica, y destacaba que la religión falsa había defraudado a la humanidad. Se exhibió en Alemania, Austria, Luxemburgo y Suiza, así como en otros lugares donde había gente de habla alemana. Eric Frost relata: cuando presentábamos el drama, animaba a mis colegas, en especial a los de la orquesta, a aprovechar el intermedio para ir por los asientos ofreciendo nuestros maravillosos libros y folletos.
Así, de fila en fila, entregamos más publicaciones que predicando de casa en casa. Johannes Raute, quien organizó proyecciones en Polonia y en lo que hoy es la República Checa, recuerda que muchos asistentes daban sus direcciones para que los visitaran. De ese modo se consiguieron buenas revisitas. En los años 30, el drama de la creación llenaba los locales donde se presentaba, y todo el mundo hablaba de los testigos de Jehová. Para 1933, casi 1 millón de personas habían asistido a las proyecciones organizadas por nuestra sucursal de Alemania. Con tal de ver el drama los 5 días, explica Kate Cross, caminábamos 10 kilómetros, 6 millas de ida y otros tantos de vuelta. Teníamos que atravesar bosques, además de subir y bajar colinas y valles. Els Wilhars comenta: el drama de la creación puso los cimientos de mi amor por la verdad. Alfred Almendinga cuenta que su madre estaba tan emocionada que compró una Biblia y buscó la palabra purgatorio. Como no pudo encontrarla, dejó su iglesia y se bautizó. Eric Frost asegura que muchísimas personas conocieron la verdad gracias al drama de la creación. Pero cuando la producción estaba teniendo más éxito, la sombra del nazismo comenzó a cubrir Europa. A comienzos de 1933 se prohibieron las actividades de los testigos en Alemania. A partir de ese año y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, los siervos de Jehová europeos fueron perseguidos con gran crueldad. Eric Frost estuvo preso unos 8 años, pero sobrevivió y luego trabajó en la sucursal alemana, que estaba en Wiesbaden. El inolvidable drama de la creación llegó justo a tiempo. Sin duda, dio fuerzas y valor a los incontables cristianos cuya fe estaba a punto de ser probada durante la Segunda Guerra Mundial. De nuestros archivos en Alemania. Fin del artículo. Descargue gratis esta revista y otras publicaciones en nuestro sitio de internet www.jw.org/es. También puede leer la traducción del Nuevo Mundo en línea. Fin de la revista. La Biblia sobrevivió al deterioro. El ataque. Los escritores y copistas de la Biblia escribieron en papiro y pergamino. La nota a pie de página dice: el papiro es un material de escritura hecho con la planta acuática del mismo nombre. El pergamino está hecho con pieles de animales. Fin de la nota. ¿En qué sentido estos materiales pusieron en peligro la supervivencia de la Biblia? El papiro se vuelve quebradizo, se decolora y se debilita fácilmente. Con el tiempo, una hoja se desgasta hasta convertirse en un esqueleto de fibras y un puñado de polvo. Mencionan los egiptólogos Richard Parkinson y Stephen Quirk. Mientras está guardado, un rollo puede cubrirse de moho y pudrirse por la humedad, y cuando está enterrado, puede acabar devorado por roedores e insectos, especialmente la hormiga blanca. Después de ser descubiertos, algunos papiros estuvieron expuestos a demasiada luz o humedad, y eso aceleró su deterioro. El pergamino es más resistente que el papiro, pero también se deteriora si no se manipula correctamente o si se expone a temperatura, humedad o luz excesivas. La nota a pie de página dice: por ejemplo, el acta original de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se escribió sobre pergamino. Han pasado menos de 250 años y el texto se ha ido borrando al punto de ser casi ilegible. Fin de la nota. También es atacado por los insectos. Por esa razón, la obra La Escritura Cotidiana en el Oriente Grecorromano dice con relación a los registros antiguos que la supervivencia es la excepción y no la regla. Si la Biblia hubiera sufrido ese deterioro, su mensaje se habría perdido. ¿Cómo sobrevivió la Biblia? La ley que se dio a los israelitas,
mandaba que todos los reyes de Israel escribieran para sí en un libro una copia de esta ley, los 5 primeros libros de la Biblia. Deuteronomio 17:18. Además, los copistas profesionales hicieron tantos manuscritos que para finales del siglo I podían encontrarse copias de las Escrituras en las sinagogas de todo Israel y hasta en la lejana Macedonia. ¿Cómo han sobrevivido hasta el día de hoy algunos de aquellos viejos manuscritos? Se sabía que los judíos guardaban los rollos de las Escrituras en ánforas o vasijas de barro a fin de conservarlas. Comenta el experto en el Nuevo Testamento, Philip Comfort. Y los cristianos siguieron la misma costumbre. Esta es la razón por la que algunos manuscritos de la Biblia se han descubierto en vasijas de barro, en habitaciones oscuras, en cuevas, así como en regiones muy secas. El resultado. Miles de fragmentos de manuscritos de la Biblia, algunos de más de 2000 años de antigüedad, han sobrevivido hasta nuestros días. Ningún texto antiguo tiene tantos manuscritos y que daten de tanto tiempo. Fin del artículo. La Biblia sobrevivió a la oposición. El ataque. Muchos líderes políticos y religiosos buscaron objetivos contrarios al mensaje de la Biblia. Con frecuencia, muchos se valieron de su autoridad para evitar que las personas poseyeran, produjeran o tradujeran las Escrituras. Veamos 2 ejemplos. Alrededor del año 167 antes de nuestra era, el rey de la dinastía Seleucida, Antíoco Epífanes, ordenó destruir todas las copias de las Escrituras hebreas porque quería imponer la religión griega a los judíos. Sus funcionarios hicieron pedazos y quemaron los rollos de la ley allá donde los encontraban, escribió el historiador Heinrich Gretz, y mataron a quienes hallaban leyéndolos en busca de fortaleza y consuelo. En la Edad Media, a algunos dirigentes religiosos les molestaba que los laicos predicaran lo que la Biblia enseña en lugar de los dogmas católicos. Acusaban de hereje a cualquier laico que tuviera libros bíblicos, a excepción de los salmos en latín. Cierto concilio eclesiástico ordenó que en cada parroquia algunos hombres hicieran lo siguiente: buscar con diligencia, lealtad y frecuencia a los herejes, en todas las casas y cámaras subterráneas que están bajo sospecha. La casa en la que se encuentre un hereje sea destruida. Si los enemigos de la Biblia hubieran logrado acabar con ella, su mensaje se habría perdido. ¿Cómo sobrevivió la Biblia? El rey Antíoco centró sus ataques en Israel. Sin embargo, los judíos habían establecido comunidades en otras naciones. Los expertos calculan que para el siglo I, más del 60% de los judíos vivían fuera de Israel. En sus sinagogas conservaban copias de las Escrituras, las mismas copias que usaron las siguientes generaciones, incluidos también los cristianos. En la Edad Media, quienes amaban la Biblia siguieron traduciendo y copiando las Escrituras a pesar de la persecución. Antes de que se inventara la imprenta de tipos móviles a mediados del siglo XV, al parecer ya había disponibles porciones de la Biblia en nada más y nada menos que 33 idiomas. A partir de ahí, se tradujo e imprimió la Biblia a una velocidad sin precedentes. El resultado. A pesar de las amenazas de reyes poderosos y clérigos equivocados, la Biblia es el libro más difundido y más traducido de toda la historia. Ha influido en las leyes y los idiomas de muchos países, así como en la vida de millones de personas. Fin del artículo. La Biblia sobrevivió a los intentos de alterar su mensaje. El ataque. Ni el deterioro de los materiales, ni los ataques de los opositores pudieron acabar con la Biblia. Pero ha habido copistas y traductores que han intentado cambiar el mensaje de la Biblia para que se adapte a sus doctrinas, en vez de adaptar sus doctrinas a lo que dice la Biblia. Analice los siguientes ejemplos. El lugar de adoración.
Entre los siglos IV y II antes de nuestra era, los escritores del Pentateuco samaritano insertaron después de Éxodo 20:17 las palabras «en el monte Gerizim», y construirás allí un altar. De este modo, los samaritanos quisieron hacer que las escrituras apoyaran su construcción de un templo ahí mismo, en el monte Gerizim. La doctrina de la Trinidad. Apenas habían pasado 300 años desde que se había completado la Biblia, cuando un escritor trinitario añadió a 1 de Juan 5:7 las palabras «en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno». Esta afirmación no aparecía en el texto original. Según el biblista Bruce Metzger, desde el siglo VI en adelante, estas palabras se encuentran con más y más frecuencia en manuscritos de la versión latina antigua y de la Vulgata latina. El nombre de Dios. Basándose en una superstición judía, muchos traductores de la Biblia decidieron eliminar el nombre divino de las Escrituras. Lo sustituyeron por títulos como Dios o Señor, expresiones que en la Biblia se usan no solo para referirse al Creador, sino también a hombres, a objetos de adoración falsa y hasta al diablo. ¿Cómo sobrevivió la Biblia? Hablemos de un primer factor. Aunque algunos copistas bíblicos fueron descuidados y hasta deshonestos, muchos otros fueron muy hábiles y meticulosos. Entre los siglos VI y X, los masoretas copiaron las escrituras hebreas y crearon lo que se conoce como texto masorético. Se dice que contaban las palabras y las letras para evitar que por descuido se introdujeran errores. Cuando les parecía que el texto del que copiaban contenía algún error, hacían una anotación en el margen de la copia. Los masoretas se negaron a alterar el texto bíblico. Según el profesor Moshe Goshen Gatstein, para los masoretas, modificar intencionalmente el texto original constituía, desde su punto de vista, el peor delito imaginable. Un segundo factor es que la gran cantidad de manuscritos que hoy hay disponibles ayuda a los biblistas a detectar los errores. Durante siglos, los líderes religiosos enseñaron que sus versiones en latín contenían el texto auténtico de la Biblia. Por eso añadieron a 1 de Juan 5:7 la frase espuria a la que ya hemos hecho referencia en este artículo. Ese error hasta se introdujo en la prestigiosa traducción al español Reina Valera. Ahora bien, cuando se descubrieron otros manuscritos, ¿qué revelaron estos? El biblista Bruce Metzger escribió: la frase en 1 de Juan 5:7 no aparece en los manuscritos de todas las versiones antiguas, en siriaco, copto, armenio, etiópico, árabe, eslavo, excepto en latín. Como resultado, versiones revisadas de la Reina Valera y de otras traducciones han retirado la frase incorrecta. ¿Demuestran los manuscritos más antiguos que el mensaje de la Biblia se ha preservado? Cuando en 1947 se hallaron los rollos del Mar Muerto, los eruditos por fin pudieron comparar el texto masorético hebreo con lo que aparecía en estos rollos bíblicos 1000 años más antiguos. Un miembro del equipo editorial de los rollos del Mar Muerto llegó a la conclusión de que un rollo ofrece prueba irrefutable de que la transmisión del texto bíblico a lo largo de más de 1000 años a manos de los copistas judíos fue sumamente fiel y cuidada. La Biblioteca Chester Beatty de Dublín, Irlanda, cuenta con una colección de papiros de casi todos los libros de las escrituras griegas cristianas, lo que incluye algunos manuscritos que datan del siglo II, apenas 100 años después de que se completara la Biblia. Aunque los papiros ofrecen abundante información nueva sobre detalles del texto, comenta The Anchor Bible Dictionary, también demuestra una sobresaliente estabilidad en la transmisión del texto bíblico a lo largo de la historia. El resultado. En vez de corromper el texto de la Biblia, la gran cantidad de manuscritos y la antigüedad de estos lo han hecho más valioso. Ningún otro libro antiguo dispone de testimonios tan tempranos y abundantes, escribió Sir Frederick Kenyon.
y ningún estudioso imparcial negaría que el texto que ha llegado hasta nuestros días es sumamente fiable. En cuanto a las escrituras hebreas, el erudito William Henry Green afirmó: puede decirse con toda seguridad que ninguna otra obra de la antigüedad se ha transmitido con tanta exactitud. Fin del artículo. Un tesoro escondido por siglos. El experto no puede creer lo que ven sus ojos. Examina detenidamente el antiguo manuscrito una y otra vez. La caligrafía y la gramática lo han convencido. Delante de sí tiene fragmentos de la Biblia más antigua que se conoce en georgiano. Ese tesoro fue descubierto a finales de diciembre de 1922 por Ivane Javakishvili, mientras estudiaba el desarrollo del alfabeto georgiano. El académico estaba analizando un ejemplar del Talmud de Jerusalén y de pronto notó que debajo del texto hebreo había un texto georgiano parcialmente borrado. La nota a pie de página dice: en la antigüedad, los materiales para escribir eran escasos y costosos, así que era común raspar los manuscritos para borrar el texto y usarlos de nuevo. Esos manuscritos se llaman palimpsestos, del griego raspado de nuevo. Fin de la nota. El escrito escondido debajo del Talmud era la copia de una porción del libro de Jeremías que databa del siglo V. Antes de este descubrimiento, el manuscrito bíblico en georgiano más antiguo que se conocía era del siglo IX. Poco después se encontraron fragmentos de otros libros bíblicos, también del siglo V e incluso anteriores. Imagínese descubrir información escrita apenas unos cientos de años después del tiempo de Jesús y sus apóstoles. ¿Quién realizó la traducción? ¿Fue el trabajo de una persona o de un grupo de devotos traductores? Hasta ahora no se ha hallado ningún documento que ofrezca la respuesta. Pero sea como sea, está claro que en el siglo IV ya había traducciones de la Biblia al georgiano, al menos parciales, y que desde entonces el pueblo georgiano ha tenido la palabra de Dios en su lengua materna. El libro Martirio de Shushanik, que al parecer se escribió a finales del siglo V, contiene un relato que demuestra el grado al que el pueblo georgiano conocía las Escrituras. Al hablar de la trágica historia de la reina Shushanik, el autor incluye citas directas e indirectas de los Salmos, los Evangelios y otras partes de la Biblia. También cuenta que en un esfuerzo por apaciguar a los señores feudales persas, Barsken, esposo de Shushanik e importante funcionario del reino georgiano de Kartli, renunció al cristianismo, se convirtió al zoroastrismo y le exigió lo mismo a su esposa. Según el relato, ella se negó y eso le costó la vida, pero encontró consuelo en las Escrituras durante sus últimos días. Desde el siglo V, la labor de traducir la Biblia al georgiano y copiarla no ha cesado. El caudal de manuscritos en dicho idioma demuestra la ardua labor de los devotos traductores y copistas. Veamos dos apasionantes aspectos de esta historia: la traducción y la impresión de la Biblia. Una explosión en el campo de la traducción bíblica. Yo, Georgi, humilde monje, he traducido este libro de los Salmos del griego moderno al georgiano con gran diligencia y empeño. Estas palabras pertenecen a Georgi Mtatsmindeli, monje georgiano del siglo XI. ¿Por qué había que traducir la Biblia al georgiano si desde hacía siglos existía una traducción? En el siglo XI había en circulación muy pocos manuscritos antiguos de la Biblia en georgiano. Algunos de los libros que la componen incluso se habían perdido. Además, el idioma había ido cambiando, por lo que era difícil entender aquellos textos. Aunque algunos traductores se dieron a la tarea de revivir la Biblia en georgiano, la labor de Georgi fue la más sobresaliente. Él comparó versiones georgianas con manuscritos griegos y tradujo porciones que faltaban, aún libros completos. No fue fácil,
De día dirigía un monasterio y de noche traducía la Biblia. Efrén Mtsire, contemporáneo de Georgi, fue un paso más allá. Elaboró lo que básicamente fue una guía para traductores. Algunos de los principios básicos de dicha guía incluían trabajar a partir del idioma original siempre que fuera posible y ser fiel al traducir, pero sin sacrificar la naturalidad. Además, Efrén inició la costumbre de incluir en las traducciones al georgiano notas a pie de página y referencias marginales, e hizo una nueva traducción de varios libros completos de la Biblia. Su trabajo y el de Georgi sentaron bases sólidas sobre las que edificarían futuros traductores. Durante el siglo XII, la producción literaria floreció en Georgia. Se fundaron academias en las poblaciones de Gelati e Ikalto. La mayoría de los expertos creen que la llamada Biblia de Gelati, conservada en el Centro Nacional de Manuscritos de Georgia, es una traducción completamente nueva realizada por uno de los eruditos de Gelati o Ikalto. ¿Cómo influyó esta labor de traducción en el pueblo georgiano? El poeta Shota Rustaveli, del siglo XII, escribió la obra El caballero de la piel de tigre. Dicha obra ha ejercido tal influencia a lo largo de los siglos que se la llama la segunda Biblia de los georgianos. K. Kekelidze, filólogo georgiano del siglo XX, señaló que aunque el poeta no cita textualmente las escrituras, se nota que algunas de sus ideas son reflejo directo de pasajes bíblicos. El poema, que idealiza en sumo grado la realidad, trata con frecuencia sobre la amistad verdadera, la generosidad, el respeto a la mujer, el amor abnegado a los extraños, etc. Estos y otros valores bíblicos han influido por generaciones en la mentalidad del pueblo georgiano, el cual los sigue considerando sus ideales morales. La siguiente es información suplementaria. El nombre divino y la Biblia en georgiano. El nombre Jehová, por el que Dios se identifica en la Biblia, aparece unas 7000 veces en los manuscritos en los idiomas originales. La mayoría de las traducciones al georgiano lo han sustituido con el título Señor. No obstante, en un apéndice de la llamada Biblia de Saba, Sulcan Saba Orbeliani explica así el significado del nombre Jesús. Ieses, del hebreo Jehová, es el Señor Salvador. Afortunadamente, en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras en georgiano, publicada en 2006 por los Testigos de Jehová, el nombre de Dios, Jehová, aparece en todos los lugares que le corresponde. El cristianismo en Georgia. ¿Cuándo llegó el cristianismo a Georgia? Hasta la fecha no se han localizado registros extrabíblicos que lo indiquen. Sin embargo, el libro de Hechos dice que algunos judíos o prosélitos del Ponto estaban entre los que escucharon las buenas nuevas en Jerusalén en el Pentecostés del año 33. Es probable que al regresar a su tierra esparcieran el cristianismo. Al parecer ya existían allí congregaciones cristianas cerca del año 62. En el siglo I, el Ponto correspondía a la región noreste de la actual Turquía, cerca de la frontera con Georgia. Retorno al artículo. La impresión bíblica. Una empresa real. A finales del siglo XVII, la familia real de Georgia ansiaba tener una Biblia impresa. Con ese fin, el rey Bajtán VI construyó una imprenta en la capital, Tiflis. Sin embargo, el texto no estaba listo para imprimirse. En cierto sentido, la Biblia en georgiano había quedado escondida de nuevo. Solo existían manuscritos incompletos de algunas secciones en georgiano antiguo. Sulcan Saba Orbeliani, lingüista experto, recibió el encargo de revisar y completar el texto bíblico. Orbeliani se entregó de toda alma a la tarea. Como sabía griego y latín, entre otros idiomas, pudo consultar diversas fuentes además de los manuscritos en georgiano.
Sin embargo, su enfoque objetivo no gustó en la Iglesia Ortodoxa georgiana. El clero lo acusó de traicionar a la Iglesia y logró convencer al rey para que le impidiera continuar su labor. De acuerdo con ciertas fuentes georgianas, el clero reunido en concilio obligó a Orbeliani a quemar la Biblia en la que había trabajado por años. Cabe notar que se conserva hasta nuestros días una copia del manuscrito Msketa, también conocido como la Biblia de Saba, con comentarios escritos por Orbeliani. No obstante, hay quienes dudan de que esta sea la Biblia que el clero trató de eliminar. Solo el apéndice se atribuye unánimemente a Orbeliani. A pesar de los obstáculos, la impresión bíblica siguió siendo una prioridad para algunos miembros de la familia real. Entre 1705 y 1711 se imprimieron porciones de la Biblia y finalmente, gracias al empeño de los príncipes Bakari y Bakushti, se imprimió completa en 1743. Jamás volvería a quedar escondida. Fin del artículo. Una joya antigua encontrada en la basura. ¿Qué le viene a la mente cuando le hablan de un vertedero de basura? Seguro que piensa en desperdicios apestosos y no esperaría encontrar allí nada de valor, mucho menos un preciado tesoro. Pues eso fue precisamente lo que ocurrió hace un siglo. Un tesoro fue hallado en la basura. Aunque no se trataba de oro ni de piedras preciosas, se encontró una verdadera joya. ¿Qué fue exactamente lo que se halló? ¿Qué tiene que ver ese descubrimiento con nosotros? Un hallazgo inesperado. A finales del siglo XIX, los profesores Bernard Grenfell y Arthur Hunt de la Universidad de Oxford viajaron a Egipto. En un vertedero cercano al valle del río Nilo descubrieron una buena cantidad de fragmentos de papiro. Más tarde, en 1920, mientras catalogaban lo que encontraron, Bernard Grenfell adquirió para la biblioteca universitaria John Rylands, Manchester, Inglaterra, otros fragmentos que habían sido desenterrados en Egipto. Sin embargo, ambos profesores murieron antes de acabar el catálogo. Esa labor la concluyó el profesor Colin Roberts, también de la Universidad de Oxford. Mientras ordenaba los fragmentos, se fijó en un trozo de papiro de 9 por 6 centímetros, 3,5 por 2,4 pulgadas. Le llamó la atención lo que leyó allí, pues le sonaba familiar. Resulta que en una cara tenía algunas palabras de los versículos 31 al 33 del capítulo 18 del Evangelio de Juan y en la otra partes de los versículos 37 y 38 del mismo capítulo. El profesor Roberts se dio cuenta de que había tropezado con una verdadera joya. ¿Sería muy antiguo? Colin Roberts sospechaba que aquel pedacito de papiro era muy antiguo. ¿Pero de qué fecha sería? Para averiguarlo, se valió de la paleografía. La nota a pie de página dice: según el Diccionario de la Lengua Española, la paleografía es el estudio de la escritura y signos de los libros y documentos antiguos. Con los siglos, la forma de escribir ha cambiado. Para determinar la edad de un manuscrito, los expertos comparan su estilo de escritura con el de otros documentos que ya están fechados. Fin de la nota. Comparó el fragmento con otros manuscritos que ya estaban fechados y calculó su antigüedad. Sin embargo, quería estar seguro. De modo que envió fotografías del fragmento a 3 papirólogos para que determinaran su edad. ¿A qué conclusión llegaron? Tras analizar el estilo de escritura y los trazos, los 3 expertos concluyeron que el fragmento se escribió en la primera mitad del siglo II después de Cristo, tan solo unas cuantas décadas después de la muerte del apóstol Juan. Sin embargo, la paleografía no es una ciencia infalible, y algunos expertos piensan que el texto podría haberse escrito en cualquier momento del siglo II. Con todo, este pequeño trozo de papiro era, y sigue siendo, el fragmento manuscrito más antiguo del Nuevo Testamento, o escrituras griegas, jamás encontrado. El valor del fragmento de Rylands del Evangelio de Juan. ¿Por qué es tan importante este papiro para los estudiantes de la Biblia? Al menos por 2 razones.
Primero, el formato del fragmento revela la importancia que tenían las Santas Escrituras para los primeros cristianos. En el siglo II, los textos venían en dos formatos: el rollo y el códice. Los rollos eran trozos de papiro o pergamino que se cosían o se pegaban para formar una larga tira, la cual se enrollaba o desenrollaba según fuera necesario. Casi siempre se escribía en una sola cara del rollo. Sin embargo, el fragmento que el profesor Roberts descubrió estaba escrito por las dos caras. Esto indicaba que era parte de un códice, no de un rollo. A diferencia de los rollos, las hojas de los códices se cosían y se doblaban de forma parecida a los libros de hoy. ¿Por qué era mejor el códice que el rollo? Pues bien, como los primeros cristianos compartían el mensaje de la Biblia con las personas donde quiera que se hallaran, en los hogares, mercados y calles, era mucho más práctico tener las escrituras en un formato compacto. Con ese nuevo formato, era mucho más fácil hacer copias de las escrituras para uso personal o para la congregación. Por tanto, los evangelios se copiaron una y otra vez, lo que sin duda contribuyó a que el cristianismo se esparciera con rapidez. La segunda razón por la que este fragmento es importante para los cristianos de hoy es que prueba que el texto de la Biblia no ha cambiado. Pese a que se trata de una parte muy pequeña del Evangelio de Juan, su mensaje es prácticamente idéntico al que encontramos en las Biblias modernas. Este fragmento demuestra que la Biblia no ha sido distorsionada a pesar de que ha sido copiada y copiada a lo largo de los siglos. Por supuesto, este papiro tan solo es uno de los miles de fragmentos y manuscritos que confirman que el mensaje de la Biblia se ha transmitido con exactitud. En su libro «Y la Biblia tenía razón», el historiador Werner Keller afirma: estos viejos manuscritos son la respuesta más convincente a todas las dudas de mixtificación, adulteración en la transmisión del texto bíblico. La fe de los verdaderos cristianos no depende de los descubrimientos arqueológicos, pues están convencidos de que toda escritura es inspirada de Dios. Segunda Timoteo 3:16. No obstante, tesoros del pasado como este confirman lo que la Biblia lleva siglos diciendo: el dicho de Jehová dura para siempre. Primera de Pedro 1:25. Fin del artículo.